desafío tecnológico es ver cómo vas a usar la inteligencia artificial. ¿Hay una migración del delincuente al mundo digital? Hace mucho que ya pasó eso. Yo puedo generar una imagen tuya, imitar tu voz y hacer un contenido que sea potencialmente delictivo. La cuenta de WhatsApp es un objeto de deseo hoy por las organizaciones criminales. A vos te roban el celular, lo desbloquean, se meten en tu cuenta de banco. Para el banco sos vos. Te pueden robar toda la plata que tenés, no la que tenés encima nada más. ¿Sabes la sensación que tengo, Horacio? En este tipo de delitos nadie va preso. Bienvenidos a un nuevo Error de Sistema. Ya pasó el primer programa, ya estamos en el segundo. Ustedes saben que Error de Sistema hace alusión a cuando algo en tecnología no sale como esperábamos, cuando hay algún tipo de falla, cuando aparece esa famosa pantalla azul. Y de esas cosas queremos estar hablando en este ciclo de entrevistas, donde vamos a tener varios invitados de diversas áreas. La semana pasada vino María O'Donnell para hablar de todo lo que pasa en redes sociales, lo que le pasa a ella y también lo que le pasa al periodismo. Y en este caso vamos a hablar de la justicia. Para eso hemos invitado a un viejo conocido, alguien con el que he charlado en numerosas oportunidades y siempre es interesante. Estoy hablando de Horacio Azzolin, que es fiscal general y que está a cargo de la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia, más conocida como la UFESI. Gracias, Horacio, por venir. ¿Cómo andás? Gracias, Sebastián. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, contá un poquito para aquellos que quizás están viendo esto y dicen, bueno, está bien, ¿qué hace un fiscal? Y en tu caso, ¿qué hace un fiscal especialista en ciberdelincuencia? Así, muy rápidamente y de forma muy simplificada, los fiscales lo que hacemos es representar al Estado en los casos y por lo general llevamos adelante la acusación de los casos que nos tocan dependiendo nuestra especialidad o nuestra competencia. En el caso de la UFESI, es una unidad que está dentro del Ministerio Público Federal, es decir, del Ministerio Público de la Nación, que tiene como principal cometido investigar casos que tengan que ver con ataques a los sistemas informáticos o crímenes comunes cometidos a través de Internet. Es parte de la temática de la Procuración de especializar a fiscales en determinados temas. Drogas, trata de personas, lavado de dinero y en este caso ciberdelincuencia. O sea, vos tenés, si querés, recibís denuncias por un lado y por otro lado también capacitás a fiscales de todo el país para que sepan cómo actuar ante una denuncia. Exacto. Nuestro modelo de trabajo es tomar denuncias, hacer nuestras propias investigaciones, generamos aumentar las capacidades de respuesta del Ministerio Público en todo el país en materia de tratamiento de evidencia digital, de saber cómo investigar un ataque informático y además cuando un fiscal tiene un caso que tenga que ver con la temática, que no necesariamente empezó por la UFESI, nosotros ayudamos en lo que tiene que ver con nuestra temática. Ahora, quiero empezar por ahí. Yo imagino que de acá a 5 años para atrás, casi todos los casos tienen algo de digital. O sea, tiene una conversación de WhatsApp, o tiene, no sé, estoy pensando en casos grandes, qué sé yo, el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, el teléfono celular que se rompe, que desaparece la información. Bueno, ahí tenés una parte de la evidencia digital, no sé si la tenían ustedes. Nosotros trabajamos en esa causa un poco, no en la parte de evidencia digital de los celulares, sí, por ejemplo, en todo lo que fue investigación de redes sociales de todas las personas que terminaron imputadas. Bueno, ahí tenés un ejemplo. Se me ocurre cualquier caso. Todo tiene algo digital. La pregunta es, ¿siempre recurren a ustedes? O sea, ustedes terminan siendo como el auxiliar de la justicia que va a ayudar a esas grandes causas, ¿sería? Ya no, porque, como vos decís, cuando nosotros empezamos había muy pocos casos que tenían evidencia digital. Nosotros tenemos 10 años de recorrido ya, los teléfonos tenían otras capacidades, servían para otras cosas, recién los smartphones arrancaban, y entonces tenías pocos casos que involucren mucha evidencia digital. A medida que pasaron los años, que la tecnología fue avanzando, la pandemia tecnologizó a muchas más personas, ahora, como vos decís, ya no hay casos prácticamente que no tengan algo de evidencia digital dando vuelta. Entonces la Procuración desarrolló un camino de capacitar a los fiscales, generar laboratorios forenses. Entonces nosotros ya hay algunos temas sobre los cuales no trabajamos porque los fiscales ya están capacitados y tal vez lo que hacemos es trabajar sobre plataformas nuevas, aparece una red social nueva sobre la que nunca se trabajó, nos metemos nosotros para ver cómo funciona, cómo se pide información. Entonces vamos avanzando, adelantándonos a lo que los fiscales pueden necesitar en el futuro. Ok. Yo me imagino, hay como dos cosas que medio que no maridan bien. Esto es una impresión mía y te saco acá si querés de la conclusión. Justicia y tecnología es como asuntos separados.
Me imagino, no sé, grandes expedientes. Bueno, quizás hay muchos que se han digitalizado en el último tiempo, dependiendo de la justicia. Pero explicarle desde su lugar a una fiscalía, no sé dónde, puede ser en la ciudad o puede ser en alguna provincia del país, explicarle cómo funciona la evidencia digital no debe ser fácil incluso hoy. Ve- Depende mucho la justicia fue evolucionando con la tecnología. ¿Sí? Yo me acuerdo Ok. las primeras veces, me acuerdo una vez que fui a una visita a una provincia y me reuní con un juez de la Corte Suprema y me dijo, yo no uso computadora. Entonces dije, ¿Eso hace cuánto fue? 8 años. Ok, no fue hace tanto. No, no fue hace mucho. Te dijo no uso computadora. No uso la computadora. Ok. Entonces, bueno, estamos complicados. Le dije. Yo le debería hablar de evidencia digital, re contento, re entusiasmado. Entonces, sí tenía un problema. Ahora, como todo hay generaciones, hay recambio generacional y además las personas que trabajan en la justicia tienen además una vida fuera de la justicia donde usan la tecnología. Entonces, cada vez más tenés nuevas generaciones, nuevas camadas de personas que están como más familiarizadas con la tecnología. El problema es que siempre como la tecnología, nosotros corremos atrás a la tecnología, entonces hay temas nuevos que van apareciendo sobre los cuales los operadores de la justicia, como las personas que no trabajan en la justicia, también se van a ir acostumbrando o se van acomodando. Lo mismo pasa creo que con muchísimas otras profesiones. No sé, hoy el desafío tecnológico es ver cómo vas a usar la inteligencia artificial, por ejemplo. Y ahí hay gente de mi generación la usa menos. Y tal vez chicos más jóvenes están como súper acostumbrados y probablemente en 10 años, como que todos los pibes. Yo uso Claro. poco inteligencia artificial y los chicos de la secundaria hacen todos los trabajos. Claro, probablemente la pregunta hoy de si, bueno, no sé si hoy sería la misma que la de hace 8 años a ese juez, pero si vos le preguntás a alguien, te va a decir que no usa inteligencia artificial y quizás dentro de 8 años suene Totalmente. un poco ridículo Totalmente. que no la use. Totalmente. Pero la diferencia me parece es que hoy la persiana tecnológica, que es lo que nosotros veíamos siempre cuando queríamos proponer alguna medida que tenía que ver con tecnología y la inmensa mayoría de la gente era muy desconfiada, como que se fue relajando. Yo creo que la inmensa mayoría de las personas con las que interactúo entienden que la tecnología es necesaria, a veces no la entienden, a veces es como súper complicado algunos temas, pero hoy todo lo que es celulares, redes sociales, es como que ya hay como un denominador común de inmensa mayoría de personas que entienden y que lo aceptan y que entienden que puede funcionar bien. Así que, más allá de que la justicia o el sistema de administración de justicia es muy grande en Argentina y tiene marcadas diferencias con relación a las provincias, no es lo mismo a lo mejor operadores de la justicia de las grandes ciudades, de los que están alejados de los grandes núcleos urbanos, que tienen hasta problemas de conectividad o un montón de cuestiones más que tienen que ver con el diseño del país. En la inmensa mayoría de los casos hay como un entendimiento y saber que la tecnología es necesaria. Y además la justicia, con la pandemia también, se fue tecnologizando en su diaria. Entonces, eso hizo que las personas que a lo mejor no prendían la computadora ahora necesariamente la tengan que pedir si tienen que pedir vacaciones, por ejemplo, porque ya no lo tienen que hacer por un sistema de gestión el que sea. Y eso ya cambia, ya cambia un montón. Sí. Claro. Pensaba también si querés, en etapas también ahora me quedé con evidencia digital, en un rato vamos a hablar de ataques y de causas, pero que muchas veces también, así como en la vida analógica aparece el perejil con, no sé, 20 gramos de algo, viste, que le meten en el... Bueno, hace poquito pasó con un caso, con esto del ex marido de Jessica Sirio, de qué sé yo, que alguien le puso una evidencia analógica en este caso. También empezó a haber mucho de la justicia de evidencias digitales como implantadas o que no eran tal así. Eso empezó a sofisticarse un poco, digamos, en términos de... Y mira, ahora hay que demostrarlo mejor. Antes era para un título, para un diario, para decir este es el tipo que cometió tal delito y ahora quizás la justicia entiende mejor lo que está diciendo. Yo creo que es un proceso en el cual la justicia aprendió mejor a entender, o aprendió a entender mejor cómo funcionan las cosas. Y en paralelo a eso, a determinado nivel, determinados ataques informáticos o determinadas personas que cometen crímenes a través de Internet, se empezaron a sofisticar un poco más. Era más probable, hace unos años especialmente, que vos tengas un caso en el cual le pifies en la interpretación de la evidencia
que te hayan plantado evidencia. Hoy, que te planten evidencia, que se hagan pasar por vos, es un poco más común. A ver, nosotros tenemos un montón de casos de ataques informáticos, te terminé metiendo en los ataques informáticos, No, pero donde tal vez una persona que entiende un poco cómo funcionan las cosas usa el Wi-Fi del vecino. Entonces, tal vez hace unos años uno apuntaba los cañones hacia el vecino sin ponerse a pensar la posibilidad de que alguien esté usando el Wi-Fi que lo tiene libre. Y le metías un allanamiento. Y le metías un allanamiento cuando en realidad estaba conectado a otro lado. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer, y eso tiene que ver con la especialización que tenemos, es, sabiendo que existen esas posibilidades, tratamos de asegurarnos que esa conexión que aparece en la casa del vecino sea realmente de la persona imputada y no del vecino. Entonces, tratamos de como robustecer o de ir con pies de plomo con relación a ese tipo de cosas. Después también hay, ahora la inteligencia artificial nuevamente te permite hacerte pasar por otro, entonces eso también puede generar errores en la interpretación de las cosas. Hoy, potencialmente, yo puedo generar con una imagen tuya y imitar tu voz y hacer un contenido que sea potencialmente delictivo. Y entonces, si uno no sabe esa posibilidad, lo primero que pensaría es que Sebastián Davidovsky está cometiendo delitos por YouTube. Y no necesariamente sea Sebastián. Y eso lo estamos viendo. Entonces, saber ese tipo de cosas y saber dónde pueden estar las trampas son importantes. A determinado nivel de sofisticación, las personas tratan de ocultar sus huellas de esa forma. Después hay todo un universo de cosas que pasan hoy con las redes, que hace que también nuestras investigaciones sean difíciles. Hoy una persona se conecta a una VPN y a nosotros ya nos complica investigarla. Para Entonces, una VPN, para aquellos que están mirando que dicen, ¿qué es esto? Que es un tipo de conexión que enmascara otro tipo de conexión. Digamos. Exactamente. O sea, vos no podés saber desde qué lugar se está conectando. Sí, o me lleva a que se está conectando desde un lugar mentiroso. Claro, te dice Bangladesh y en realidad está acá, pero vos no podés saberlo. Exactamente, es lo que usás para cuando vos tenías una plataforma que estaba lanzando un contenido para Estados Unidos y no para Argentina, entonces vos usabas una VPN para hacerle creer a la plataforma que te estás conectando a Estados Unidos para ver la serie que querías ver. Bueno, eso también se puede usar para vos, no sé, tratar de acceder ilegítimamente a una cuenta de un banco desde Estados Unidos. Entonces la justicia dice, uy, los autores están en Estados Unidos. No, están en Lanús usando una VPN. Entonces, ese tipo de cosas están súper presentes y hace mucho tiempo ya que, por ejemplo, la justicia es consciente de eso. ¿Y qué tipo de delito, digamos, ahora ya más de los más comunes, digamos, de los que denuncia la gente, son los que más les llegan a ustedes como reporte, digamos? Mirá, lo que más se está denunciando en los últimos meses, hace mucho tiempo que se viene denunciando los accesos a las cuentas de WhatsApp. La cuenta de WhatsApp es un objeto de deseo hoy por las organizaciones criminales. Te llaman por teléfono con todas las excusas que se te ocurran. Sí, desde la vacuna en su momento para decirte usted no está empadronado y sí, te vamos a mandar un código, en realidad es para activar WhatsApp en otro dispositivo. Exactamente, y esa misma excusa del código la usa para, no sé, pediste algo por internet y el del delivery te llama y te dice, che, el supuesto delivery te llama y te dice, mirá, te voy a mandar un código para justificar en mi trabajo que estoy yendo para allá y es el código WhatsApp, ese tipo de cosas. Y bueno, una vez que toman control de tu WhatsApp, le escriben a tus contactos, ofrecen cambiar dólares. Ahora como todo va cambiando. Ahora la macro va definiendo. Claro, la macro va definiendo. Ahora el Blue parece que está más caro que el oficial y podés comprar el oficial. Claro. Entonces es como que tal vez esa modalidad ahora cambia. Entonces en vez de venderte dólares baratos, hoy te digan, che, pinché una goma, no tengo para pagar la grúa, me puedes pasar. Estamos viendo que están ganando muchas cuentas de chicos jóvenes. Hoy la tecnología hace que la mayoría de los pibes de la secundaria, la inmensa mayoría de los pibes de secundaria y algunos chicos de primaria ya tengan celular. Y entonces, mamá, me quedé sin plata, me transferís, ese tipo de cosas. Ah, mirá. Estamos viendo que está pasando esa modalidad nueva en los últimos meses. Eso está pasando mucho. Lo que nos sorprende de eso es que después de tantos años de concientización y de explicar y qué sé yo, todavía la gente sigue cayendo engañada y es un tema que no tiene que ver tanto con los abogados, pero que es un tema
reestudiable para ver por qué seguimos confiando tanto en Internet y no en la calle. Eso pasa mucho, fraudes por Internet, post pandemia casi todo el mundo compra en línea, entonces, bueno, ofertas como súper tentadoras y ese tipo de cosas. Ahora estamos... Sí, cuando pasó el hot sale. Sí, exactamente, estamos con esas campañas, o a veces Día del Padre, Día de la Madre, Navidad, todo eso también genera muchas cosas. Y después, lo que está pasando también desde hace un par de años es todo lo que es los famosos esquemas de inversión de estilo Ponzi, donde te ofrecen, por ejemplo, generar ganancias, transferirme plata que duplico tus ganancias, o te ofrezco trabajo remoto donde tenés que dar like a publicaciones o hacer reviews, entonces te van pagando un poquito y después te dicen, bueno, tenemos más ganancias para darte, pero tenés que pagar impuestos, entonces transferime, no sé, 50.000 pesos y yo te voy a transferir 300.000 y ahí te empiezan a enganchar. Es una maniobra que en el mundo anglosajón se la conoce como pig butchering, que es engordar al cerdo para después comértelo. Claro. Y eso está pasando mucho. Y uno dice, o intuitivamente uno tendería a pensar, bueno, hay gente de escasos recursos, que no tiene dinero, pero no, en realidad es gente que que son muy jóvenes y piensan que todo se hace en 5 minutos, también está muy empujado eso por las redes. Claro. Gente que quiere hacer un dinero extra o gente que realmente cae en una operación muy bien montada, porque tienen webs y tienen cuentas de Telegram y un montón de cosas más. Y es enorme la cantidad de gente que va, Mirá. que va cayendo en esas cosas. Y después tenés la parte, imagino, de empresas, ¿no? Que son atacadas, que quizás les secuestran los datos, ¿no? El famoso ransomware, ¿no? Que de repente les llega... todos sus archivos tienen candadito y tienen que pagar algo para liberar esos archivos, ¿no? Totalmente. O, no sé, o falsos mails, ¿no? Este famoso business email compromise, ¿no? Esto tratando de engañar a la empresa diciéndole transferir la plata a esta cuenta y en realidad el que le mandó esa cuenta en realidad es un delincuente. Sí. ¿Cuánto fue la mayor cantidad de plata que viste, digamos, que alguien te llevó a denunciar y te dijo, perdí esto? Tuvimos casos de BEC, de Business Email Compromise. Tuvimos un caso como de 11 millones de dólares y hace unos años, dólares de hace unos años, con lo cual era como sonaba muy fuerte. Y después tuvimos casos de... Hay un ataque muy dirigido a empresas con un virus que lo que hace es... perdés el control de las computadoras, pero no para robarte, no para cifrarte las cosas, sino perdés el control de las computadoras y los atacantes controlan tus computadoras y se meten en el home banking y hacen transferencias. Y ahí tuvimos casos de 300 millones de pesos, 400 millones de pesos. Es que en un volumen de la empresa, o sea, son Claro, empresas que tienen esa plata en el banco, digamos. Y después, el denominador común es que este tipo de ataques tratan de sacar de toda la plata que tengas. Entonces, tal vez numéricamente es poco, pero para la víctima era todo lo que tenía, que ese es el tema. Claro. Por ahí, para una persona que tenga 50.000 pesos, en escala es lo mismo que para la empresa de 300 millones. Eso Totalmente, es lo que totalmente. Y de hecho, nosotros siempre decimos que antes de los celulares y antes del home banking en los celulares y de tus plataformas de inversión en los celulares y lo que quieras, a vos cuando te robaban en la calle te robabas la plata que tenías encima. Y hoy cuando te roban el celular, te pueden robar toda la plata que tenés, no la que tenés encima nada más. Porque hoy se meten en tus cuentas de bancos, te vacían la cuenta de bancos, sacan un préstamo, se transfieren, se quedan con la plata y además te dejan endeudado vos, más allá de que puedas hacer el reclamo en banco, pero quedás endeudado vos, le piden plata a tus contactos y le sacan un montón de plata a tus amigos. Y eso cuando antes andábamos por la calle sin celular, te roban la billetera y no sé, los 300 pesos que tenías, o los 2.000 pesos que tenías, o los 20.000 pesos que tenías, y ya. Hoy el acceso al home banking está buenísimo por un lado, pero tiene esos riesgos. Y entonces, a nivel escala para las víctimas, es eso, es toda la plata que tienen. ¿Y los bancos se hacen cargo en general? O sea, porque hay una pregunta muy recurrente que, bueno, a mí me pasa también por estar mucho en el tema de, che, ¿qué hago ahora que perdí la plata? ¿No? Y yo la verdad no sé muy bien qué decirles porque no suelo actuar en lo posterior. Eso es más para un abogado, es para, qué sé yo, para una fiscalía. Pero
después se hacen cargo, digamos, en ese caso de los bancos, no sé, te robaron a vos, te vaciaron la cuenta, te entró un virus, no sé, de la manera que sea. Los bancos fueron evolucionando en eso y las respuestas fueron diferentes en función del volumen y de la entidad. Hoy te diría que en términos generales, cuando vos tenés, también va a depender mucho qué te haya pasado, pero en términos generales, si entran a tu cuenta y te la vacían, el banco va a tratar de no devolverte la plata. Claro, de no pagarte, de decirte que no. Y de hecho lo que pasa es, suponete, a vos te roban el celular y lo desbloquean, se meten en tu cuenta de banco. Para el banco sos vos. Entonces, ¿cómo hace para detectar o para impedir que esa transferencia suceda? Claro. O sea, vos lo que estás diciendo es, vos vas en el bondi, de repente te agarra alguien, te arrebata el celular mientras vos lo estás usando. Sí, o te obligan a desbloquearlo. ¿Eso está pasando también? Cada vez más. Y bueno, hay... En realidad también es bastante fácil obligarte a desbloquearlo, porque si tenés protector con la cara, te lo pongo en la cara y ya te lo desbloqueé. Pero sí, está empezando a pasar cada vez más esta idea de tenerte un rato privado de libertad para desbloquearte el teléfono. ¿Viste? Como antes te llevaban a recorrer cajeros automáticos para tratar de sacar toda la plata posible con las tarjetas de débito. Bueno, ahora lo que está empezando a pasar, muy de a poquito, es te retienen para desbloquear el teléfono y que vayas poniendo las cosas. ¿Y eso vos decís que es causa de que los bancos quizás mejoraron sus sistemas de prevención o de...? Bueno, ahí también tiene que ver eso, pero yo lo que voy es, si se meten en tu cuenta del banco X, para el banco sos Sebastián, porque claro, es el usuario de Sebastián, la clave de Sebastián con el dispositivo que el banco reconoce como de Sebastián. Entonces, para las alertas, Sebastián está usando su home banking y agrega una cuenta de transferencia nueva para pasar la plata y para el banco es Sebastián le está transfiriendo plata a un amigo que no lo tenía y lo agregó y le transfirió. Entonces, el banco lo que te dice es, no tengo forma de saber que no fuiste vos. Y ese es el tema. Entonces, si bien eso es lo que te dicen siempre, desde el punto de vista del derecho al consumidor, hay una relación de consumo entre el banco y el cliente y usualmente esa relación de consumo por definición es desigual. Entonces, por lo general, en el ámbito del derecho al consumidor, se llega a un acuerdo y los bancos suelen devolver el dinero. También es cierto que hoy los bancos o algunos bancos empezaron a tener sistemas de alertas entre ellos. Entonces, por ejemplo, tuvimos un caso en enero de este año donde a una chica le pasó eso, le robaron el teléfono, acababa de cobrar el sueldo de aguinaldo, se lo transfirieron a una cuenta y el banco se dio cuenta que la cuenta que estaba recibiendo, el banco de la chica permitió que la chica transfiera la cuenta, pero el banco que recibe la plata, que era uno solo, se da cuenta que una cuenta que no tenía ese tipo de movimientos o ese historial transaccional, de pronto había recibido mucha plata. Entonces, por una cuestión de prevención de lavado de activos, no le permitió retirar esos fondos. La chica hizo la denuncia rápido, que eso es muy importante, y nosotros pudimos bloquearlos y devolvérselos. Ah, mirá. Pero cuando transfieren a esa cuenta, porque acá es otra pregunta muy habitual que hace la gente. Dice, tengo la cuenta a la que transfirieron. Listo, ya está. Uno diría, te lo estoy planteando, ya sé que no, pero quiero que me lo cuentes vos. Vayan a esa cuenta y detengan a esa persona si ese es el delincuente. Sí, eso es... Bueno, eso es lo mismo que hablábamos de la IP del vecino. Es la IP del vecino. ¿Por qué? Porque por lo general, esa cuenta que recibe la plata es la cuenta de Sebastián a la que le acaban de robar el teléfono y la persona que te robó el teléfono le pasa la cuenta a otro que también tiene otro teléfono robado para transferir a tu plata. ¿Entendés? O sea, la cuenta que recibe la plata es también una cuenta ganada. Entonces... vos decís, bueno, vayamos a la cuenta de Juan Pérez. No, a Juan Pérez también le robaron el teléfono. O sea, de repente te encontrás con la denuncia de Juan Pérez que le robaron la cuenta. Exactamente, pasa eso. O la cuenta de Juan Pérez es una cuenta que crearon con el DNI de Juan Pérez que se lo robaron hace 10 días y le hicieron la selfie con inteligencia artificial. O la cuenta de Juan Pérez es un Juan Pérez vende heladeras y una persona le fue a comprar una heladera y le dijo, che, te pago una transferencia que te va a hacer Sebastián Davidovsky, un amigo mío. Entonces Juan Pérez entregó la heladera y recibió la plata robada. Eso se llama estafa por triangulación. Ahora, y también puede ser que Juan Pérez haya alquilado la cuenta. Juan Pérez, una persona muy vulnerable, le hayan propuesto, y esto está pasando mucho, alquilar la cuenta por, no sé, 20.000 pesos al mes. Una mula. Una mula.
En realidad, la mula técnicamente es una persona que recibe la plata sabiendo que viene un delito, o que recibe plata y la transfiere y se queda con un porcentaje. Pero a veces hay receptores involuntarios, o se llaman cuentas puente. Entonces sí, sabemos a nombre de quién está la cuenta, pero nunca va a ser la del malo la cuenta. A veces sí, pero en la mayoría de los casos no. ¿Sabes la sensación que tengo, Horacio? Que en este tipo de delitos, corregime, pero es mi pesimismo, nadie va preso. Es difícil. Yo tengo uno preso ahora. Lo condenamos hace muy poco. 4 está bien. años, 4 años de prisión. Yo tengo, por lo menos del universo de casos. Ahora, Pero pará, ¿preso por qué? ¿Por qué fue preso? por hacer eso, por recibir plata de celulares robados. De O sea, cuentas por ser ganadas. mula, digamos. Sí, pues era más que mula. Este organizaba. Lo Ok. que en realidad había 3 personas que le habían ganado la cuenta, se habían transferido una mula y la mula habían transferido a la cuenta de la persona que condenamos que se le había pasado a cripto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nadie va preso en términos generales? Que es un lindo título, pero en realidad tiene todo un desarrollo. Ya sé que no te gusta, te duele. O sea, ya sé que te duele. No, porque en realidad, por lo general, hay un problema nuestro y después hay una realidad de penas, digamos. A ver. Hay un montón de crímenes que se cometen con condenas donde la gente no va presa. Pero eso tiene que ver con la escala penal que tienen. Cuando vos cometés un caso de fraude, por lo general son casos escarcelables. Entonces, si vos enganchás a una persona por haber transferido la plata de la cuenta de Sebastián Davidovsky, probablemente no vaya preso. Lo que no quiere decir que no tenga una condena o que no tenga un proceso. O sea, quizá va a una probation, va a Que ser haga una 20 horas, probation, o a lo mejor, por ejemplo, yo te doy este y te ejemplo. robó 300 lucas. A vos te roban 300 lucas. Sí. Se la transfieren a Juan Pérez. Juan Pérez yo lo identifico en mi investigación y avanzo en la investigación y llega el momento de definir si voy a ir a juicio con Juan Pérez. Y Juan Pérez dice, yo puedo ir a juicio y comerme una pena de 1 año, preso, si querés. O le puedo devolver las 300 lucas a Sebastián. ¿A vos qué te gusta más? Que me devuelva las 60 lucas. Y entonces no vas preso. Pero Pero, te devolviste las 60 lucas. Claro. Entonces, a veces hay un mix de un poco de prisión y menos prisión de la que te correspondería a cambio de... pero pará, si hay un tipo en la calle, Sí, de repente yo estoy caminando y llevo 300 lucas en el bolsillo, y de repente te las afanan, sí. me dice, tengo un arma, no lo tiene, y me saca las 300 lucas. No y se va preso. Y lo agarran a las 5 cuadras. Lo condenan, pero no va preso. Si saca un arma, sí va preso. Ok. Por la pena que tiene. Entonces, ahí tiene que ver con penas. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros que nos falta? Si yo te agarro por un hecho, probablemente no vayas preso. Si te agarro por 2, probablemente no vayas preso. Aclaro, nuevamente, disclaimer. No ir preso no quiere decir no tener condena, ¿eh? Bien, clarísimo. Que no haya una respuesta estatal. Ahora, si te agarro por 1000 hechos, probablemente sí vayas preso, porque el volumen de casos que tenés hace que la pena aumente. Pero Yo puedo te tiro algo que, ¿por qué me pongo pesimista? Si vos no tenés esos 1000, ni arrancás. No, ¿A investigarlo o sí? se arranca. Lo que pasa es que nosotros sí lo que tratamos de hacer en las especializadas es generar casos grandes. ¿Cuál es el problema de generar casos grandes? No podés cruzar información en toda la Argentina porque cada provincia tiene sus propios sistemas y sus propias bases de datos, entonces es difícil cruzar información. Claro, por ahí son 1000 casos, pero vos, Desperdigado. suponete sean 24 casos. Desperdigados en todo el país. Entonces es uno muy en cada difícil- provincia. Es muy difícil cruzar información. O sea que nunca vas, porque la estafa no es un delito, digamos, no está en Comodoro Pi, digamos, no No es federal. No, puede estar en Loma de Zamora, pero no es federal, digamos, a eso voy. Entonces, el desafío es generar casos grandes donde vos puedas empezar a generar gente presa. Ahora, también es cierto que si yo te agarro una vez, te condené a 6 meses, la próxima vez que te condene, te voy a condenar a cumplir. Claro, Entonces ahí sí vas a ir ya preso. no queda en suspenso. Y depende del plazo que tengas con la nueva ley, vas a tener que cumplir lo que te ponga y los que tenías en suspenso antes. Ahora, ¿no son, Enteros. ¿no son bajas las penas por estafa? Depende del volumen, depende del volumen. Podrían ser un poco más altas si querés, pero depende del volumen. Y si vos armás un buen caso, vos podés armar un sistema. El tema principal es que todas las penas están pensadas en función de la gravedad. O sea, el castigo estatal que representa la pena está asociado a la infracción. De la misma forma que cuando vos tenés que castigar a uno de tus hijos, no pegándoles, pero con imponer alguna sanción por haberse mandado una macana en tu casa. Bien. O sea, no es lo mismo un mes sin celular que un día sin celular. Bueno, depende de la macana que te hayas mandado.
salvando las distancias, acá es lo mismo. ¿Cuál es la pena más grande en Argentina? Las penas asociadas a la muerte. Entonces, la vida es lo que llamamos bienes jurídicos, aquellas cosas que el Estado protege con más fuerza. La integridad sexual o sea, si vos me decís, una persona que viola va presa, sí, siempre va a ir presa. Esa es la diferencia. Porque para el Estado violar o abusar sexualmente con acceso carnal, como sería la forma jurídica de decirlo, es un hecho grave, lo suficientemente grave como para que de movida la pena en expectativa que tenga sea de prisión. Ahora, después hay otros delitos que la gravedad va a depender de las características, de cómo fueron. ¿Hay robos en los que no vas preso? Sí. ¿Hay robos en los que de movida vas preso? Sí. El robo con arma de fuego, por ejemplo, es un delito que por su pena hace que vos vayas preso. Ahora, no es lo mismo. El robo tiene una pena que permite que vayas preso o que no vayas preso. El mínimo te permite no ir preso, el máximo te permite ir preso. No es lo mismo robar en la calle a una persona adulta que robar en la calle a un niño que sale del colegio. No es lo mismo robar a un varón que robar a una persona anciana. No es lo mismo de día que de noche. No es lo mismo lo que te sacaron. No es lo mismo si para sacarte te dije, tengo un arma, dame todo, como me dijiste vos, o que te pegue un roscazo de atrás. Entonces todo eso modifica el delito. Yendo a las estafas pasa un poco lo mismo. No es lo mismo tener un caso donde te saqué 30.000 pesos, que hoy son, $30, si querés, un poquito menos, que si te saqué 300 millones de dólares. Entonces, probablemente en un caso grande de fraude, sí nosotros de movida pensemos en que la persona vaya preso. A veces, si nosotros tenemos la posibilidad de que la víctima quede reparada económicamente, resignamos nuestra búsqueda de pena en función de que la víctima pueda recuperar. Mira, me pasó un caso hace poco que no tiene que ver con un robo, que no tiene que ver con una estafa, tiene que ver con un robo. Nosotros tenemos la posibilidad, la ley permite hacer lo que se llama conciliación, que es un acuerdo económico entre el imputado y la víctima, donde el Estado deja de buscar la pena de prisión, pero la víctima recibe una reparación económica. La persona tenía antecedentes, podía ir preso por un hecho bastante pago, pero como tenía antecedentes, iba a ir preso. Había roto la vidriera de un negocio y había entrado a robar. La defensa me propone hacer una conciliación con la víctima. Yo le dije, no, ya tiene antecedentes, tiene que ir preso. Hablo con la víctima y me dice, mira, el seguro no me pagó la vidriera. El tipo me está dando la guita suficiente para reparar el vidrio. A mí me salva. Claro. Entonces yo ahí, como representante del Estado, ¿qué haces? ¿A quién escucho? A la víctima. Entonces, ¿el tipo fue preso? No, no fue preso. Pero el conflicto se solucionó. El tema no es tanto que la gente vaya presa o no vaya presa, sino que vos puedas solucionar los conflictos. La idea es poder solucionar los conflictos. Ahora, ¿hay cada vez más delitos digitales? Sí, Sí, eso está claro. Definitivamente. O sea, digamos, ¿qué nivel de porcentaje te aumenta año tras año? Mirá, no medí el 2024, de 2024 a 2025, pero de 2023 a 2024 nosotros recibimos aproximadamente 30% más de reportes y estamos más o menos en la misma cantidad de intervenciones, o sea, de nuevos casos Pero digo, ¿hay una migración del delincuente al mundo digital? Hace mucho que ya pasó eso. Y ahora lo que aumentó es la escala de los casos. Siempre los crímenes tienen que ver con lo que está pasando en la realidad. Hay ciclos de tipos de crímenes. Pero la migración a los crímenes digitales se dio hace mucho tiempo. Primero porque tienes cero costo no necesitas demasiada infraestructura, es muy fácil y lo que hay hoy también es escuela de eso. Se vende el know-how, de la misma forma que se vendían otros tipos de know-how, hoy se vende el know-how de cómo estafar. Claro. Y es fácil. Y en ese sentido, volviendo a la justicia, ¿en cuánto se benefician muchas veces los delincuentes que, no sé, que la policía no sepa, que le van a denunciar y dicen, mira, me robaron el WhatsApp? Y la policía le diga, bueno, vuelva pronto, o lo que fuera. O que quizás mejoró eso con el último tiempo. Puede ser que ahora escuchen un poquito más. O que la fiscalía diga, bueno, uno más. Digo, no importa, ¿cuánto le robó? 50.000 pesos. Pero por ahí, en la escala de esa persona, es un montón de plata. ¿De cuánto se benefician también los delincuentes de esa quizás falta de respuesta de la justicia que a veces no... Yo no creo que estén...
En el nivel general no creo que estén demasiado preocupados por la justicia. Nunca les preocupó cuando hay aumentos de penas. Digamos, Lo van a hacer igual decir, digamos está, que no. está medido que los aumentos de pena o la mayor capacidad de respuesta. No, estoy muy punitivista, ¿no? Estoy como muy. No, está bien. A mí me encanta cerrar casos con pena de prisión. Me parece lo mejor en muchos casos, o por lo menos en los casos realmente graves. Pero, No, pero a ver, más que punitivista, igual es la pregunta sobre la respuesta. no, Como muchos dicen, ni lo denuncio. Mirá, la verdad, la gente, las víctimas suelen creer, con justicia en muchos casos a veces, pero decir, mirá, fue culpa mía, como la verdad me tenté con esta oferta o lo que sea, y por eso quizás tampoco quieren denunciar. Entonces está esa mezcla de vergüenza con ¿y qué cambia si yo denuncio o no denuncio? Sí, tiene varios planos. Hay muchas víctimas que no se representan, no se ponen en el rol de víctima, por eso que decís. Esos son los casos que no nos enteramos, que directamente no nos llegan. ¿Por qué es eso? No, me acuerdo un amigo que había comprado algo que nunca le llegó y me dijo, yo sabía que me iban a estafar. Era demasiado barato. Claro. Digamos, de eso en gran nivel, esos son casos que nosotros no vemos directamente. Después es cierto, también Argentina es un país muy grande y los grandes centros urbanos tienen un tipo de preparación diferente. Pero también es cierto que en determinados lugares y a determinado nivel, pero por suerte cada vez menos, te roban el WhatsApp, vas a una comisaría y te hacen el meme así, porque no, o te dicen, mire, estoy con un homicidio, no me puedo dedicar a esto. Hay como una sensación de no. También hay una realidad, en ningún país del mundo se persiguen todos los casos. ¿Cómo es eso? Claro, porque no necesariamente los casos se persiguen penalmente por la entidad, porque en otros países, en otros países concentran los recursos estatales en los casos más graves, y la gravedad de los casos tiene que ver con eso. Tal vez es muy difícil poner un número, pero tal vez hay casos de 30.000 pesos que o el equivalente de 30.000 pesos en otro país, que la justicia dice, llevar el proceso adelante me sale más caro que el perjuicio a la víctima. Entonces, miden un poco y a lo mejor toman el reporte, engrosan una base de datos y cuando ven que tienen un caso relevante, avanzan. Argentina tiene hoy lo que se llama obligatoriedad de la persecución penal, que es que hay que perseguir todos los delitos. Y eso también es una falacia, porque la realidad es que todos los delitos no se pueden perseguir. No tenés capital humano para eso. No tenés recursos humanos posibles para eso. No por falta de plata. O sea, entonces, hoy, en muchas provincias y ahora en el sistema federal, a partir de la implementación del acusatorio, los fiscales tenemos la posibilidad de, en algunos casos, no perseguir delitos cuando, por ejemplo, el perjuicio es insignificante. Mira, yo creo que alguien que está mirando, que me pasa un poco a mí, dijo, wow, no sabía que eso existía. Existe. La víctima se entera. También es cierto que frente a esos casos, cuando se toma esa decisión... Igual está pasando, de hecho, eso, perdón. Es que ese es el problema. Pasan los hechos, porque ¿sabes qué haces? Tenés 15.000 casos y los menos importantes los dejás a un costado y los vas a tratar cuando puedas, porque tenés el homicidio. Pero ponele, muchas veces tenemos casos de, por ejemplo, gente que se mete en un supermercado chino, y se mete en el bolsillo 3 latas de atún y trata de irse sin pagar. Y eso es un delito. Y llega la policía, llama, lo agarran en la caja, el chino recuperó la lata de atún, las vuelve a poner en el coso, y yo a lo mejor tengo que hacer un proceso contra eso. Contra esa persona que a lo mejor fue a comprar lata de atún para darle de comer al gato porque no tiene laburo. De esos hay un montón. Entonces, esos casos se los puede llegar a considerar insignificantes. O sea, pero la escala, y lo llevo al mundo digital, la escala de casos de latas de atún que pueda haber es enorme. Es enorme, sí. Entonces, vos podrías pensar casos que tienen escaso perjuicio o nulo perjuicio, donde vos podrías aplicar eso. Hoy no se aplica porque estamos tratando de pensar en armar casos grandes, pero las herramientas están para eso también. Claro. Lo cierto es que, por ejemplo, si a una persona le roban el WhatsApp, si no le pidieron plata a los contactos y lo recuperó rápido, ya ni hace la denuncia. Porque y de hecho que te roben solamente el WhatsApp sin haber cometido fraude, tiene una pena muy chica.
que dentro de los proyectos de reforma está pensado en implementarla, y la denuncia no se puede hacer de oficio, sino que la víctima la tiene que hacer. Entonces, ahí hay como una mirada estatal de decir, bueno, si te entraron en una cuenta y no tuviste perjuicio y vos recuperaste la cuenta después, como que es una infracción, pero vamos a concentrar los recursos en perseguir los delitos más graves. Te llevo a causas más grandes, y sobre todo las del Estado, las que me interesa también, que muchas veces pasa que o hay un ataque a una infraestructura del Estado, donde piden justamente, no sé, que haya un pago de rescate por esos archivos, o ahora en breve te voy a preguntar por el tema, incluso un presidente de la Nación recomendando, digamos, una criptoestafa o una moneda que no tenía demasiado sustento. El Estado está, digamos, así como te preguntaba, si la justicia está preparada para investigar delitos digitales, ¿el Estado está preparado desde su infraestructura para evitar que haya ataques a su infraestructura? Ya te diría que cuando estamos hablando de ataques al Estado, ya estamos hablando de otro nivel de ataques. Ya Okay. La insignificancia, todo eso ya no corre, digamos. Para nosotros, de hecho, es de lo que más nos preocupa. El Estado está cada vez más preparado, pero el Estado es muy grande y todavía no está preparado lo suficientemente para eso. Y la prueba es la cantidad de casos que hemos tenido de esos. Es cierto también que el Estado... Repasemos algunos, no sé, ¿qué pasó con el PAMI? Pasó con... PAMI, RENAPER, Ministerio de Salud, para darte 3 ejemplos, municipios provinciales, cualquier cantidad, hospitales provinciales, hospitales nacionales. Ha habido de todo un poco, ataques distribuidos de negación de servicio, que es una especie de bloqueo de los servicios para que algo no funcione. Ransomware, esto de que se te inserta un virus en alguna computadora y te piden plata para devolverte los archivos que esa computadora tiene. Y bueno, muy simplemente explicado, por favor, los técnicos no me maten. No, claro. Y ahora con la nueva variante, que es filtrar información estatal y publicarla acá, y venderla. Entonces, hemos tenido de todo un poco, y especialmente a partir de la pandemia, porque el Estado también tuvo que tecnologizarse. Claro. Tuvo que abrir la puerta a un montón de trámites que antes vos hacías personalmente, y hoy lo haces... tenés que hacer un montón de cosas digitales. Hoy el Boti me avisó que se me vence la licencia de conducir. Claro. Y antes tenía que hacer una cola de 20 cuadras, o no sé. Pero a eso voy. Hoy hay un montón de cosas que puedes hacer en línea que antes no podían. Hoy los permisos para salir del país parece que ahora se pueden hacer en línea. Entonces todo eso genera que el Estado abra ventanas a la gente, y en esas ventanas se te puede colar un ataque. Y en el medio de la pandemia, porque además tenías gente trabajando remota. Y había que operar, etcétera. No, y ese es un vector de ataque también. Entonces, y las organizaciones criminales se sofisticaron, y esto ya es, no te diría que es el tope de gama, pero es alto nivel de sofisticación, lo que se llama Cybercrime as a Service, que es organizaciones que se dedican a montar ataques. Y de hecho el ransomware, las organizaciones tienen nombre y apellido, Lockbit, por ejemplo, claro, y tienen web y te dicen a qué estado vulneraron. Ahora, pasa en Argentina, no, pasa en un montón de países del mundo lo mismo, y eso no tiene que ver con que Argentina no está preparada. Hay una escala de problemas muy grandes. Pero me imagino que te llaman y te dicen, tuvimos este problema. Y vos quizás haces 2 o 3 preguntas. Bueno, pero ¿tenían activado algún sistema? No sé si es tampoco tu rol de preguntar, digamos, qué medida de seguridad tenían. O escuchás al técnico al lado preguntando, y la respuesta me imagino que son, y no tenemos nada. Pero cuando tenemos ese tipo de... Primero lo que empezó a pasar desde un tiempo a esta parte es que primero que nos llaman. Del sector privado y del sector público también. Antes no llamaban. Antes ni te enterabas. Bien. Ahora es, tenemos un ataque en curso, te vamos a mandar la denuncia en 3 días, estamos mitigando, ya hablamos con el CERT, ya hablamos con que es el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de Argentina, o tenemos una empresa en el sector privado que nos está ayudando a mitigar. O sea, empezás a escuchar cosas que decís, está mejor. Hoy también, y haces 2 o 3 preguntas y a veces te dicen sí lo tenemos, o esto no lo tenemos porque justo estábamos en el proceso de licitación, como que están en el mood. O sea,
pero igualmente te atacan. Claro. Pero hoy las cosas vienen mucho más refinadas. En algunos casos, en la inmensa mayoría de los casos, vienen mucho más refinadas y además es como mucho más identificable la organización que está detrás del ransomware. Entonces, hay como dos preocupaciones principales. Por un lado, mitigar el ataque y que el organismo pueda volver a funcionar. Imagínate un hospital, por ejemplo. Entonces, esa es como la preocupación principal, es como los bomberos que van a apagar el fuego. Entonces, bueno, lo primero que tienen que hacer es eso, y nosotros lo que estamos más metidos es en el tema de la recolección de evidencia. Bueno, mientras ustedes hacen esto, yo voy a necesitar esto. Terminen de mitigar y nosotros seguimos. Y a partir de ahí nosotros empezamos nuestra investigación. Son de las más desafiantes las de ransomware, porque es mucha evidencia digital, mucha información, pero al mismo tiempo, en la inmensa mayoría de los casos, sabemos que detrás de eso está el Logbit, o el que sea, pero Logbit es una organización que además y ahí te das vuelta y colaborás internacionalmente con otros países. Además de atacarme a mí, atacaron en México, atacaron en Colombia, atacaron en Estados Unidos, entonces yo hablo con mis colegas y les digo, che, ¿alguien tiene algo de esto? Claro. O tratemos de ver por qué forma podemos buscar. Y a lo mejor alguno me dice, mira, ¿sabes que hay una cuenta asociada al Logbit de una persona que está en el país Z? Y justo hay un caso en el país Z, yo hablo con Eso es lo que pasa. Tienen esa ventaja esas investigaciones. Y después vos tenés la causa Libra, ¿no? Una parte. No la tengo yo, pero estamos ayudando, sí. O sea, ¿ayudando en qué? O sea, a la jueza Servini, al fiscal Eduardo Tayano, ¿a qué? No puedo contar mucho, pero sí estamos trabajando en lo que tiene que ver con lo nuestro, que es la recolección de evidencia digital y la investigación de cripto. Sobre todo, te voy a preguntar lo que pueda, o sea, lo que pueda te voy a preguntar, vos me podrás responder o no, pero a entender quién se llevó la guita, por ejemplo. ¿Cómo fueron las operaciones? Es lo que te puedo decir. Igual esto medianamente ya se supo. Nosotros trabajamos en esa parte que tiene que ver con lo nuestro. Es una investigación más grande que tiene otras ventanas abiertas y nosotros estamos trabajando en lo que tiene que ver con nuestra especialidad. Claro, que es el tema de a qué billetera se transfirió la plata, quién se quedó con esa plata, si la están movilizando. Un poco de eso. Ok, no te puedo preguntar más que eso. No. Ahora, tenemos un par de imágenes para mostrarte, para que reaccionemos a vivo. Que este es el tweet fijado, sería, como la sección de tweet fijado. Que es Expediente Digital y Coso, volviendo al tema de la justicia, que hablamos al principio. Nada, ¿esto qué es? Esto es, bueno, primero es pandemia. Me imagino por el barbijo. Sí, señor. Y por el 2020. No, esto es un poco lo que a veces me causa gracia de la justicia. Yo entré a trabajar a tribunales hace 32 años. Entré a tribunales, un tribunal es del secreto de sus ojos. O sea, era eso. ¿Hasta cuándo no está permitido, por ejemplo, usar el celular y que lo hablamos en estos días? Y qué sé yo, no sé, ahora ya es como... Estaba prohibido, o sea, había una normativa de la Corte Suprema que no se puede usar el celular adentro de los espacios, adentro de los juzgados. No tengo la menor idea por qué, porque además en ese momento los celulares no servían para nada. Se servían para mandar mensaje de texto, jugar a la viborita y llamar, nada más. Claro. Pero no sé por qué. Pero yo entré y lo primero que hice fue aprender a coser expedientes. Y esto me causó mucha gracia porque esta foto es de 2021, una cosa así. Sí, 2020, 12 de noviembre del 2020. Bueno, estaba en Bahía Blanca, justo habíamos ido a trabajar a Bahía Blanca, yo trabajo ahí también, y llego a una fiscalía y los chicos estaban cosiendo. Y entonces... Hace 5 años. Hace 5 años, pero además... ¿Coser qué es? Perdóname. Coser es cuando vos agarras un expediente, un montón de papeles, para que no te... En la lógica del expediente físico, para que no te saquen las cosas y no te rompan los papeles, vos lo cosías de forma tal de que si estaba cosido y la costura no estaba rota, quería decir que nadie alteró el expediente. Que nadie alteró el expediente. Y en 2020 estaba todo el mundo, todos los jueces diciendo, no, nosotros hacemos el expediente digital y qué sé yo, y veo 5 muñecos cosiendo. Entonces, el expediente digital y coso, que lo sigo diciendo, a lo que voy yo es que vos fíjate, la justicia como institución avanzó en la digitalización y en todo eso, pero todavía hay gente cosiendo como el secreto de sus ojos. Y además, como a mí me gustaba mucho coser, le dije, vengan, le voy a enseñar a coser. Y ahí estaba jugando una carrera con otro, a ver quién cosía más rápido, que esa es la parte que no se ve en la foto. Interesante. Bueno, y después tenemos otra que es algo que te pasó personalmente, digamos, que lo contaste, que es alguien utilizando tu nombre. Para una estafa. Mi foto, sí. ¿Alguien mi nombre? WhatsApp? Sí, bueno, eso también está pasando mucho. Es una estafa bastante
difundida, que esa se denuncia poco, porque es gente que se mete en páginas de escorts, interactúa con alguna persona que ofrece servicios ahí, y en realidad son cazabobos, porque después, cuando interactúas, ya la persona con la que interactuaste tiene tu teléfono, entonces te empieza a escribir el comisario de ciberdelitos de la... Okay. Entonces, bueno... lo que veníamos viendo es eso. O sea, este es el comisario que le habla al que cayó en esa página de escorts. Al principio que nos empezaron a caer casos, empezamos a ver casos de policías. Entonces, la foto de perfil de WhatsApp era, por ejemplo, la de algún policía. Que creo que está como medio prohibido que los policías suban a redes sociales fotos con el uniforme, y me parece que tiene que ver con eso. No, soy el comisario Sandanga. Y después empezaron a usar fotos de fiscales. Esa foto que aparece ahí es la foto que está en la cuenta institucional de la Procuración. Ni siquiera es una foto personal mía, pero han usado fotos de colegas, han usado fotos de jefes míos, digamos. Una cosa que puede pasar, digamos. Y en ese sentido, con la extorsión, y con esto ya te voy dejando libre, Horacio, pero ¿viste muchas vidas realmente arruinadas? O sea, de gente que por algo que le pasó en el mundo digital, su vida cambió para siempre. Digo, ya esto más cuestión personal, digo, no tanto quizás empresa o quizás Estado, sino como de denuncias de sextorsión o de lo que fuera. Afortunadamente no vi mucha. Y eso que vimos muchos casos. Pero sí hemos tenido casos de... hemos tenido un caso de sextorsión de una persona que se suicidó. Interactuando así, le subieron a YouTube un video masturbándose para la persona con la que estaba interactuando, y cuando lo vio la familia, la persona se suicidó. Eso fue, creo que, lo más grave que nos tocó ver. Y después, personas que perdieron muchísimo dinero en estafas románticas. Vos has tocado el tema muchas veces. Pero esto que se ve de, por ejemplo, la persona que le transfirió plata a George Clooney. Nosotros tuvimos un caso de una persona que pensaba que se casaba con Brad Pitt. Y no solamente lo monetario, que en esos casos sí es muy grande la escala, sino por lo que te pasa a vos como persona, ¿no? Por la decepción, por lo que puede llegar a romper el tejido familiar, eso, porque tal vez tus hijos te dicen, no te das cuenta que te están engañando, ¿no? Y ese tipo de cosas pasa. Después, por supuesto, mucha gente ha perdido dinero, y no es una cosa menor, pero a nivel de perder la vida o de que eso te afecte, lo hemos visto más en las extorsiones y en las estafas románticas. Eso, hablando de adultos. Después hay otro universo enorme que son los chicos. Sí, total. Entonces ahí ya todo afecta, digamos. No hay medida para eso. Cualquier chico que esté expuesto a algún tipo de violencia digital, y especialmente las que tienen que ver con abusos sexuales o exposición, ya es otro tipo de medida. Ya no hay chico o grande. Para nosotros eso es todo grande. Horacio, gracias por haber venido. A todos los que nos están viendo, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que es @noseasneutral. Síganos también ahí en Instagram. Nos encuentran como No Seas Neutral. Esto es error de sistema. Como vimos hoy con Horacio, bueno, cuando algo pasa que no es efectivamente lo que todos tecnológicamente estábamos esperando. Horacio Solín, gracias por haber venido. Gracias por la invitación.